¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este espacio, a este proyecto de comunicación a través de nuestro canal de YouTube y también de esta plataforma, en este podcast, en la plataforma de audio, en el que compartiremos conocimiento para todos ustedes relacionado con el tema de los bomberos y el mundo de las emergencias. Quiero darles la bienvenida a este primer episodio o a esta primera entrevista donde, insisto, vamos a estar platicando con nuestros invitados especiales de esta Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, pero también de otras instancias, de otras dependencias, para hablar de estos temas especializados que ya les cuento. Entonces, bienvenidos, quédense esta vez con nosotros. Vamos a estar platicando de temas relacionados con la labor y el quehacer de los combatientes forestales o de los bomberos forestales y todo lo que ellos realizan, no solo en una época específica del año, sino como parte de un programa anual que ellos tienen. Y para eso quiero darle la bienvenida con mucho gusto a uno de nuestros comandantes, el comandante ingeniero Francisco Cortés, que es el líder de nuestra división de incendios forestales de esta corporación y con quien vamos a platicar. Un especialista ya con algunos años también de experiencia que ahorita vamos a contarles a todos ustedes. Inge Paco, qué gusto recibirte, bienvenido y gracias por acompañarnos. Es un gusto participar en estos medios para comunicar y poder transmitir a la población y a toda la población bomberil lo que hace la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan en su territorio. Perfecto. Gracias, Inge. Bienvenido. Decíamos hace un momento, pues ya con cuántos años, ingeniero Paco, en este mundo de la atención de emergencias forestales. Bueno, profesionalmente tengo 32 años de ejercer la profesión de ingeniero, dedicándome a las actividades forestales. Con el tema de incendios, pues casi lo mismo, porque el fuego es parte de la dinámica del bosque. Entonces, cualquier profesional forestal, tarde que temprano, tiene que ver con los incendios forestales. ¿Y en qué instancias, ingeniero Paco? Tuve la oportunidad de trabajar para gobierno del estado de Jalisco, asimismo como para la Comisión Nacional Forestal, como jefe de protección en el estado de Jalisco, y ahora como encargado de la División de Incendios Forestales de la Coordinación Municipal de Bomberos y Protección Civil de Zapopan. Bien, Inge. Hay mucho que contar, hay mucho que platicar con nuestros compañeros de la División Forestal y de otras instancias, de otras divisiones, otras áreas, y que poco a poco iremos justamente invitándolos para que se sienten a compartir con nosotros sus experiencias, los proyectos en los que están trabajando, su labor en el día a día, y también otra parte que es también lo que hay detrás de estos especialistas, un poco del estilo de vida de los bomberos y las bomberas o los especialistas de las emergencias. Así que, bueno, es un poco hacia donde va dirigido este proyecto y que nos dará mucho gusto poco a poco ir consolidando conexión o vínculo con todos ustedes, con los diversos temas y experiencias que compartamos. Bien, vamos a entrar de lleno, Inge Paco, con pues lo que hace nuestra división de incendios forestales en Zapopan. La gente piensa que solo trabajan en el estiaje, Inge. Sí, ya lo creo que sí. Mira, te voy a comentar. El municipio de Zapopan contamos con un programa del manejo del fuego que realizamos y actualizamos en cada año. Este año este programa tiene acciones y estrategias a fin de reducir la superficie afectada en cada temporada de estiaje generada por los incendios forestales o un nuevo modelo de gestión de riesgo que ahora nos tiene muy ocupados y preocupados, que es los incendios de interfaz forestal, es decir, las áreas de bosque que están colindando con las áreas habitacionales o áreas habitacionales que ya se encuentran dentro de los núcleos de bosque. Ok, bien. Y vaya, la misión principal entonces es eliminar los riesgos, disminuirlos y en caso, bueno, parte de esto nos irás contando las estrategias, en caso de que ocurra una emergencia o un incendio, controlarlo lo antes posible. Entonces, ¿cómo es, Inge, este programa anual del manejo de fuego? Entonces, ¿qué etapas de manera general
considera? Bien, mira, en su primera etapa, es decir, lo vamos a ubicar cronológicamente en las etapas del año. Empezamos el mes de enero, nosotros aproximadamente hasta el mes de marzo, en donde empezamos a realizar actividades que le denominamos de prevención física. Esto quiere decir que la División Forestal, a través de la estadística, usando la estadística y la ocurrencia de los eventos que vamos teniendo año con año, nos permite ubicar e identificar zonas de riesgo y zonas donde han tenido una ocurrencia constante en ser el lugar donde inicia un incendio. En esos lugares nosotros nos dedicamos a hacer algunas labores. Estas son tales como la apertura o rehabilitación de brecha cortafuego. ¿Qué es eso? Esta brecha consiste en hacer una franja de manera lineal en donde tenemos que elegir un ancho aproximado, puede ser de 2 a 5 metros, dependiendo la cantidad de combustible. Lo determina también la topografía del lugar y eso nos da el criterio para definir el ancho y el largo de una apertura o rehabilitación de brecha cortafuego, en donde raspamos y eliminamos el combustible hasta llegar a suelo mineral para, en caso de que ocurra un incendio, se detenga en estas partes y cortar la continuidad de un incendio hacia áreas más internas de los recursos forestales. Esa es una estrategia. Así es. ¿Qué otra? Asimismo, utilizamos otra estrategia, otra técnica, pero esta ya es usando el fuego, que le llamamos construcción de líneas negras. Es muy similar a la brecha cortafuego, pero en esta tenemos primero que hacer la preparación. Es decir, vamos y cortamos el combustible, principalmente pastos, arbustos, hojarascas, las contenemos de tal manera que cuando las cortamos y una vez que éstas se secan, nosotros volvemos a ir al lugar y quemamos esa franja. Esa franja también lo ubicamos en sitios y lugares estratégicos que nos permiten cortar la continuidad de un incendio. Es decir, vamos a pensar que una carretera es el lugar donde principalmente inicia un incendio. Nosotros, paralelo a ese camino o pegado a ese camino, dependiendo las condiciones de topografía que nos permitan, nosotros quemamos esa franja para que cortar la continuidad y que no ocurra un incendio que posteriormente ingrese a nuestras áreas forestales. Bien, Inge. Esto es en esa etapa, dices, al arranque del año. Así es, prevención física, es como le llamamos, pero paralelamente tenemos otros tipos de prevención. Es decir, tenemos la prevención cultural, en donde ustedes son nuestro gran aliado para publicar y comunicar a la sociedad en general sobre cuáles son los cuidados que debemos de tener cuando hacemos un acto de visitación a las áreas forestales. Hay que contemplar que tenemos el bosque de la primavera, que es un área que tiene un gran nivel de visitación anual y por ende tenemos que aplicar este tipo de estrategia, la prevención cultural. Asimismo, visitamos escuelas y asimismo participamos en cursos de verano en donde a la población infantil nos dirigimos a ellos para que aprendan cuál es el código de conducta cuando visitamos un área forestal, ya sea en este estado o en cualquier parte del país. ¿Por qué es tan importante la prevención cultural? Porque estás llegando directamente a la gente, a los ciudadanos. Así es. ¿Es acaso, Inge, una de las o la principal causa de incendios? Sí, desde luego. La estadística desafortunadamente nos dice que vamos a decir que el 95% de los incendios son generados o provocados por una actividad donde participa el ser humano. El resto se los dejamos a los que genera o los que se generan de manera natural. Estos pueden ser a través de un rayo principalmente. Ese es el principal efecto natural que nos puede generar un incendio, pero en donde no participa el ser humano. El resto se los achacamos
a la población. Hay mucho entonces que hacer ahí o dejar de hacer o actuar correctamente por parte de los ciudadanos para justamente evitar que se provoquen incendios Desde luego. de manera intencional o imprudencial por la mano del hombre, ¿no? Así es, porque el otro tipo de prevención que tenemos le denominamos prevención legal, en donde hacemos difusión a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que ellos por necesidades o por costumbres hacen uso del fuego para la preparación de sus tierras, limpias de terrenos, para generar nuevos pastos para su ganadería, en donde los exhortamos a que den parte a esta coordinación para poder hacer las labores con mejor práctica y que de esta práctica pues ya ancestral no se genere un nuevo incendio, donde también nuestra idea es promover el que no se haga uso ya del fuego para estas prácticas agrícolas, ya que en realidad generan más perjuicios que un beneficio incluso para ellos mismos. Todavía en Zapopan, ingeniero Paco, esto es bastante presente, la actividad agrícola y este tipo de técnicas. Sí, desde luego, aunque todos esos terrenos que el municipio cuenta con superficie agrícola, hay que contemplar que hay una gran presión también para ser urbanizados, pero ya sea para fines de cultivo o hasta incluso como actos vandálicos, muchas veces se generan incendios en estas áreas donde después de que pasa la época de cosecha, emerge pues pastos y arbustos en muchos de estos terrenos que son muy susceptibles de incendiarse. Bien. Ok, Inge. Bien, entonces, luego, bueno, son estas 3 estrategias principales. Bueno, de prevención. De prevención, ajá. Cuando ya va avanzando la temporada de estiaje, es decir, que la humedad en el ambiente disminuye casi a cero, nuestras temperaturas durante el día alcanzan arriba de los 30 grados y se generan algunas corrientes de vientos muy fuertes. Empieza a haber incendios de manera más explosiva, suspendemos la prevención física y entramos a la parte reactiva. Esta parte reactiva nos implica que tenemos que organizar a nuestro personal de tal manera de tener siempre brigadas disponibles, por lo menos los próximos 3 meses siguientes, que son los más fuertes en el estiaje, para que siempre tengamos personal disponible en caso de que ocurra un incendio de esta naturaleza. Bien, y son los meses de marzo, a abril y mayo principalmente, y parte de junio. Es la época más cálida también del año y bueno, todas estas condiciones que también ya nos explicarás un poquito más adelante, hacen que los incendios ocurran de manera más fácil. Desde luego, es la época donde todos esos combustibles ligeros como los pastos y los arbustos finalmente se desecan y debido a las temperaturas y a las fuertes corrientes de viento que tenemos en esa temporalidad, si hay un factor que inicie, que le prenda fuego, pues nos genera un incendio de consideración o de características explosivas, lo cual implica un mayor esfuerzo para el personal que atiende este tipo de emergencias para poder contener de manera oportuna los incendios. Ya. Y bueno, es un poco, Inge, lo que luego los ciudadanos... Es como la época en la que es más visible, digamos, el trabajo por la magnitud a veces de los incendios y cómo también se da la parte mediática de la cobertura de los mismos y demás, que también, o sea, sí es también por supuesto, meses complejos, ¿no? En cuanto al desgaste y el trabajo para los combatientes. Sí, sí es así, ya que estos comúnmente ocurren en el horario en el que las condiciones favorecen más a que ocurra un incendio de carácter muy violento, aunado a que no tenemos humedad en el ambiente, como ya lo había mencionado. Los combustibles se secan totalmente, entonces están ahí muy disponibles
para que Para ocurran arder muy fácil. estos eventos. Así es, arden de manera muy fácil, es decir, bastará con una colilla de cigarro que se arroje a la orilla de carretera, una chispa de un camión, o personas que acostumbran a quemar la basura en las áreas limítrofes del municipio, pues son estos factores los que en ocasiones nos generan incendios que implica concentrar a toda la fuerza de tarea que tenemos disponible, y en ocasiones tenemos que pedir ayuda a nuestros socios o nuestros colaboradores, ¿verdad? Sí, así es. ¿Te refieres a las otras divisiones? Así Ajá. es, a gobierno del estado, gobierno federal, que en ocasiones nos rebasa nuestra capacidad de tarea y tenemos que pedir ayuda a nuestros socios, ¿verdad? Hay una coordinación muy fuerte, ¿no, ingeniero, entre las diferentes instancias? ¿Qué nos puedes Fíjate mencionar? que puedo sentirme muy afortunado de contar, creo yo, con una de las mejores organizaciones interinstitucional en el estado de Jalisco. Es decir, hay una gran participación y colaboración de estas organizaciones para la hora de que cualquiera de los municipios del área conurbada pudiera tener un evento, siempre están disponibles para ayudarnos. De acuerdo, Inge. Oye, es increíble la labor del combatiente y las experiencias que luego también se viven tan complejas. Cuéntanos un poco de cómo está integrada la división. Sé que así como tú, comandante, hay varios compañeros con muchos años de Sí, trayectoria, desde luego. experiencia internacional incluso. Cuéntanos un poco de ellos. Sí, quiero comentarles que la división está conformada por 60 combatientes, 6 comandantes y tenemos 2 compañeras que nos ayudan en las actividades administrativas. Con esta fuerza de tarea, también comentar que algunos de estos combatientes se han certificado y forman parte de la plantilla de combatientes que pueden ser exportados a otros países. Es decir, cuentan con las capacitaciones y las acreditaciones y ya han tenido la experiencia de ir a combatir incendios a otras partes del mundo, es decir, principalmente a Canadá y también Estados Unidos. Ok, bueno, varios de ellos Así es. han tenido esa experiencia. Oye, Inge, ¿qué es lo más complicado diría yo, del trabajo del combate forestal, pero quizás es en el momento del propio combate? Cuéntanos un poco Desde luego, a qué está expuesto y cómo se vive el combate de un incendio forestal en zonas muy complejas a veces, de difícil acceso, terrenos escarpados, etc. Es correcto. Desafortunadamente, principalmente los incendios forestales obedecen a áreas en donde por el origen de estas tierras que son de origen volcánico, desafortunadamente llegamos a tener topografías muy, muy accidentadas, lo cual el factor dependiente significa un alto riesgo para el combatiente en caso de un incendio forestal. Es decir, sepamos que el comportamiento del fuego obedece al tipo de combustible, tiene que ver la topografía, las condiciones del viento o del clima que tenemos en ese momento, que puede ser temperatura, velocidades del viento y direcciones del viento, que estas pueden jugar a favor o en contra a la hora de que está combatiendo un incendio el personal. Entonces, el factor dependiente exige al personal combatiente tener una capacidad física, yo diría, extraordinario, porque verdaderamente hemos visto personas que tienen la buena intención de querer participar con nosotros como voluntarios en los incendios, pero si no se cuenta con la experiencia y la capacidad física, creo que más que ayudar, esas personas pueden llegar a ponerse en riesgo. Entonces, la verdad que por lo que vivimos el día a día exige la profesión y la actividad tener estas capacidades para poder desarrollar la actividad. ¿Cuáles son esas variables que en una situación, digamos, en
en el peor de los casos que se pueda dar, que es esta combinación, ya decías, de condiciones climáticas, etcétera, que hacen que un incendio sea muy peligroso y que los haga, pues, en las estrategias tener que tener sumo cuidado para Sí, no... mira, ya lo tenemos bastante comentado entre el personal. Hay todo un protocolo y un adiestramiento en donde decimos que hay situaciones que gritan cuidado y las normas de combate. Estas normas de combate siempre tenemos que estarlas enunciando al interior de nuestras brigadas para evitar tener un desenlace fatal, que ha ocurrido no solo en Zapopan, sino en muchos lugares de nuestro país, donde desafortunadamente han fallecido combatientes y combatientes muy experimentados. Quiere decir que la experiencia no lo es todo, sino que pueden existir condiciones que nos genere que las mismas velocidades del viento, por ejemplo, en un incendio, nos pueda generar que el fuego avance de manera muy violenta, vuelen chispas o pavesas que nos pueden generar nuevos focos de incendio que posiblemente por el estrés que se desarrolla a la hora del combate podamos no estar cuidando o observando todo el entorno de nuestro incendio, en donde el factor de comunicación también juega un rol muy importante, el cual es un reto a resolver de los equipos de emergencia, porque tenemos una o dos frecuencias que comúnmente todos los queremos usar al mismo momento y lo único que generamos es que todos hablamos, pero nadie nos entendemos. Entonces, estas condiciones de topografía, viento, combustible pueden llevarnos a un desenlace fatal si el equipo que está trabajando no está bien comunicado y si no tenemos toda la prevención de acuerdo a esa condición, tomar una distancia para aplicar nuestras brechas cortafuego o nuestros contrafuegos incluso, ¿no? Puede quedar gente en medio de repente si no tenemos cuidado en aplicación de estas técnicas de control o de combate de incendios, porque hay que recordar que nuestro principal elemento de combate no es el agua, sino no que hay agua disponible tan fácil, ¿no? es En este tipo correcto. de incidentes. Así es. Entonces, el bombero forestal o el combatiente forestal tiene que estar totalmente convencido y adiestrado para combatir y contener estos elementos sin el agua, utilizando el principio, a lo mejor que hemos escuchado, de que se dice que el fuego se combate con fuego, pues los incendios forestales, esa es nuestra principal técnica de combate y de control de un incendio de este tipo. Wow, definitivamente una labor altamente especializada, ingeniero, como dices, el entrenamiento que tiene que ver ahí, la experiencia para atender de manera eficaz la emergencia y, por supuesto, no exponerse a un incidente fatal. Inge, hay una combinación que luego se menciona de velocidad de viento. ¿Cuál es esta famosa 30-30? Oh, sí, algunos hablan de los factores del 30-30. Se dice en los adiestramientos que se logran tomar de esta regla aplica de la siguiente manera. Es decir, cuando estamos combatiendo con una humedad relativa inferior al 20%, o menor al 30%, por ende, es menor al 30%, con velocidades del viento a mayores de 30 kilómetros por hora, que con un factor dependiente del 30%, es decir, casi el 100% dependiente, pueda generar los factores para tener un incendio complicado. O sea, teniendo temperaturas altas, velocidades del viento y menos del 30% de humedad relativa, son los factores ideales para tener un incendio problemático. Pasa que el fuego avanza muy rápido, Inge. Así es. Y ya decías de los combustibles que están pues listos para arder. Así es. Entonces,
Supongo, a ver, o ampliarnos un poquito más. Ajá. Esto también depende de cómo están esos combustibles, es decir, puedes estar, hay diferentes factores, pueden ser combustibles ligeros o pueden ser combustibles medianos o pueden ser combustibles pesados. Cuando hablamos de ligeros nos referimos principalmente pastos, hojarascas y arbustos, pero esos son los combustibles que tienen la capacidad de arder mucho más fácil y mucho más rápido, Okay. a diferencia de troncos y ramas que por efecto del viento o generado por incendios anteriores, se queman algunos árboles y estos caen y se convierten en un combustible. Pero este combustible es difícil que arda en el paso de un incendio, pero si llega a arder, es complicado sofocarlo. Apagarlo, claro. Por los mismos combustibles, y debido a esto los clasificamos a combustibles de 1 hora, 10 horas, okay, 100 horas o 1000 horas, ¿verdad? Dependiendo el diámetro que tiene cada uno de estos, es como los clasificamos. Ese tiempo nos referimos al que tomaría apagarlos en su totalidad. ¿A qué Así es el tiempo que pueden durar ardiendo esos combustibles. Y también dependemos de su distribución. Es decir, puede haber una área que al 100% tengamos pasto o podamos tener áreas desprovistas de vegetación. Entonces, eso define también el comportamiento de un incendio. Cuando está muy parejo el combustible, pues va a ser más complicado su contención. Okay. Pero en ocasiones lo tenemos de manera muy dispersa, ¿sí? Esto nos ayuda a que un incendio no corra de manera homogénea o pareja y que le permite a los equipos pues poder tener mejor posibilidades de controlarlo en menor tiempo. Ya. Además, los combustibles ligeros, entre más delgado sea este combustible, su capacidad de ganar o perder humedad es más rápida. Okay. ¿Sí? Entonces, esa es una relación también que existe, es decir, por la mañana, seguramente, si la humedad del ambiente que cae en estos combustibles, es más fácil que ganen esa humedad. Pero conforme va calentando el día, es mucho más fácil la pérdida de esa humedad y estar más pronto disponibles para poder arder. Ya. Bien, estamos platicando con el ingeniero Francisco Cortés, líder de la División de Incendios Forestales de nuestra casa, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, conociendo un poco más de cómo está estructurada, cómo trabaja y cómo las diversas acciones que justamente ejecuta esta División de Incendios Forestales, conociendo cómo trabajan durante todo el año. Inge, nos has platicado entonces de esta fase compleja de atención de incendios, que es la época más fuerte del estiaje, y bueno, lo que toca enfrentar. Muchas veces se ayudan de las aeronaves, ¿no? Y en Zapopan, bueno, es correcto. Es conocido que siempre se tiene a disposición el famoso Tlaloc. ¿Qué nos puedes contar de Sí, también es algo muy importante y que nos favorece en el combate de los incendios, contar con una aeronave especializada para lo mismo. Aclaro que esta nave se renta anualmente y su objetivo es el combate de incendios. Pero durante las operaciones de un incendio, también estas naves pueden ser utilizadas y son utilizadas. Por ejemplo, si llegáramos a tener algún accidente o algo por el estilo, damos prioridad inmediatamente a la extracción de alguien que pudiera sufrir cualquier tipo de lesión y que ya no pueda continuar en la labor. Es importante poderlo apoyar y poderlo sacar de esa área. Que rescatarlo por tierra, Inge, sería muy complejo, a veces muy por la complicado. ubicación, Así es. Los caminos reducidos, etc. Así es. Entonces, contar con una nave de esta naturaleza nos da un gran respaldo y una gran tranquilidad a todos los combatientes. Independientemente de que su principal función es el combate, también en ocasiones nos sirve para el traslado del personal. Es decir, llegamos a tener incendios forestales en los que llegar por tierra caminando nos podría tardar a lo mejor más de 2 horas.
Esto genera también mucho desgaste en el personal, Claro. el poder llegar hasta la línea del fuego. Entonces, las naves nos brindan una gran oportunidad para poder bajarle esa carga de esfuerzo que tiene que hacer el personal, trasladándolo lo más cercano a la línea del fuego. También estas naves nos brinda un servicio que es el reabastecimiento del personal. Okay. Todos aquellos incendios que van más allá, a lo mejor de 5 o 6 horas, en donde el personal agotó sus reservas de agua, con esta nave podemos hacerle llegar hasta el sitio que nos lo requiera el personal, un reabastecimiento de agua para su consumo o incluso para el combate de incendios forestales, así como alimento. Ya, ese es un soporte muy importante. Desde luego. Muy importante para los compañeros. Ya platicaremos en alguna oportunidad con los pilotos o con algún piloto. Claro que sí. De aeronaves dedicadas o destinadas al combate de incendios y al apoyo en operaciones de incendios forestales, porque también hay mucho que platicar con ellos, Inge, ¿no? Sí, claro. No cualquier piloto se puede poner al mando de una aeronave para combatir incendios, ¿no? Sí, es correcto. No solo se certifica la nave, Ajá. sino que debe de contar con una certificación el personal que lo opera y que da el mantenimiento a esta nave, ya que pues, es importante tenerla siempre disponible durante la temporada de estiaje que ya mencionamos. Obviamente tiene una limitante que no opera en horario nocturno, por condiciones de normatividad y porque se requiere de contar con un equipo especializado para hacer operaciones aéreas nocturnas. Ya, ¿verdad? ya. Bien. Ahora, Inge, bueno, hay mucho que contar, podríamos contar experiencias, anécdotas y demás. Generalmente se ofrece un balance de cómo nos va cada año, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este 2022 que estamos ya próximos a cerrar? Para luego, un poquito más adelante, contar también lo que se hace acabada la época del estiaje, que es muy interesante. Sí, desde luego. Mira, quiero comentarte que en este año en el municipio de Zapopan ocurrieron 247 eventos, 247 incendios en donde tuvimos una afectación de 2.117 hectáreas, pero que afortunadamente el principal número de incendios ocurrieron a nivel de la superficie. Okay. Es decir, estos incendios no generaron una afectación significativa en el arbolado adulto. Sin embargo, sigue siendo significativa para el medio ambiente, ¿verdad? Ya que estos suelos se quema su capa principal, quedan desnudos y después viene un riesgo cuando viene el periodo de lluvias. Ok. Entonces, comparado con el año pasado, Inge, hubo una disminución importante en estos números. Sí, ¿no? Desde luego. Comparado con el año pasado, sí estuvimos muy por abajo, ya que el año pasado solo en 4 incendios llegamos a tener más de 10,000 hectáreas aquí en el municipio de Zapopan. Ok. Bueno, ahora, Zapopan tiene una gran superficie, Inge, pues diríamos forestal. Así es, mira, de las casi 114,000 hectáreas que tiene en su territorio el municipio, podemos decir que casi el 50% son de vocación forestal. Es decir, el bosque que tiene el municipio de Zapopan no solo es bosque de templado a frío, sino que también tenemos áreas con selva baja caducifolia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, el bosque de templado frío nos referimos a los pinos. Y como vegetación secundaria, bueno, principalmente los bosques de Zapopan están compuestos de especies hojosas, es decir, encinos principalmente y en segundo lugar el pino. Entonces nuestros bosques son de encino-pino. Posteriormente tenemos el ecosistema de selva baja, es decir, todo lo que tenemos en la barranca del río Santiago y partes colindantes. Ese tipo de vegetación que tenemos ahí se cataloga así, donde tenemos otro tipo de árboles importantes y que suman mucho a nuestro ecosistema.
Entonces, el 50% de esta vegetación casi es forestal. Aclaro que el municipio de Zapopan forma parte de una de las áreas conurbadas más grandes del país. Ok, ¿Sí? no del estado, del No, país. Del país. Es decir, el área conurbada de Guadalajara el día de hoy está conformada por 10 municipios, los cuales vamos a hablar de la población del estado. El estado tiene alrededor de 8 millones de habitantes y solo en el área conurbada tenemos alrededor de 6 millones. De estos 6, Zapopan tiene casi 2, lo que es el municipio de Zapopan. Lo que hace muy alta, esto genera muy alta la incidencia o la ocurrencia de incendios que tenemos en el municipio. ¿Sí? Es un factor a tomar en cuenta Desde y luego. a tener esta lectura. Desde luego. Bien. Te quería preguntar más al respecto de eso, Inge. Entonces fue una disminución de afectación de más alrededor del 70%, diríamos, comparado con el año. Sí, más o hubo menos los números. una reducción muy importante. Quiero aclarar que estos 247 incendios no solo los combatió Zapopan, es decir, también tuvimos la colaboración de lo que yo llamo nuestros socios, porque participamos de manera coordinada, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través de su Dirección del Manejo del Fuego, así como personal de la Comisión Nacional Forestal. También hay personal del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, quienes son nuestros principales aliados, y tomando en cuenta también las fuerzas militares que siempre están muy atentas para ayudar en cualquier fase de un incendio de alta envergadura, ¿verdad? Bien. Algunos municipios también que tienen algunos elementos forestales apoyan, ¿no? Sí, desde luego, aunque en nuestro territorio cada uno de nosotros, como es el Bosque de la Primavera, que es un área natural protegida que tiene una cobertura de 30,500 hectáreas, en donde compartimos con el municipio de Tlajomulco, Tala y Zapopan. Cuando ocurre por lo menos un incendio en esa área natural protegida, inmediatamente nos sumamos, independientemente si está en el territorio de Zapopan o de Tlajomulco, y viceversa. Ellos también colaboran. Esa colaboración está de cajón, Así decíamos, es. y ya las otras instancias que has mencionado del orden estatal y federal. Bien, ahora Inge, bueno, nos has compartido un poco de lo que ocurre durante el estiaje. El personal se organiza de una manera diferente en la operación, ¿verdad? Para estar siempre muy, muy pendiente y la respuesta muy inmediata. Por experiencia podría comentar, y lo vuelvo a ratificar, que me siento muy, muy contento de contar con este tipo de organización. Es decir, todas las organizaciones de protección civil, ya sea de nivel estatal y municipal, tenemos una coordinación estrecha para la atención de estos eventos. Asimismo, el gobierno del estado a través de su Secretaría de Medio Ambiente y el gobierno federal, o sea, todos tratamos de participar en la mayor proporción que nos es posible cuando el incendio o el incidente así no lo demanda, ¿verdad? Bien, y por ejemplo, Inge, en los horarios de los compañeros, pues es decir, se hace una reestructura adecuada para la respuesta oportuna, ¿no? Por los horarios en que suceden los eventos. En el horario normal de trabajo de un combatiente, nosotros laboramos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Durante esta temporada tenemos que establecer un cambio a ese horario de trabajo en el que modificamos la hora de entrada y de salida, por ende, de nuestros compañeros, es decir, ellos entran a las 11 de la mañana y salen a las 7 de la tarde. Si ocurre durante ese turno, o aún cuando ya han salido su turno, podemos activar a ese personal para que se sume al combate cuando así se requiera. Esa franja de horario es donde hay, más riesgo de incendio. Así es, lo hacemos así porque los incendios comúnmente
cuando las temperaturas se han elevado y la humedad ha disminuido, hay las condiciones para que ocurra un incendio. Entonces, en ese horario es cuando principalmente inician los incendios. Entonces, tenemos que hacer una rotación del personal para que los 7 días de la semana tener personal disponible, y también rotamos a otro personal para que esté disponible las 24 horas. Okay. De igual manera, te comento, Patlán, que asignamos personal a una torre que administra Zapopan. Ajá. Tenemos una torre de observación y de detección que es operado por mismos compañeros combatientes, que ellos permanecen turnos de una semana y son relevados al final, y donde ellos día y noche están atentos de la ocurrencia de cualquier incendio para su identificación y comunicar inmediatamente a las brigadas para su atención. Esa labor, por ejemplo, Inge, es definitiva para atajar, detener un incendio. Desde luego. Y que no trascienda o que se vaya Mira, a una magnitud la importante. estadística nos dice que el 90% o quizás un 80% de los incendios son contenidos en su ataque inicial. Es decir, es importantísimo la detección oportuna para que la brigada inmediatamente acuda y pueda contener ese incidente antes de que éste se crezca o se haga de una magnitud superior, ¿verdad? Que requiera hacer lo que llamamos el ataque ampliado, es decir, llamar a más equipo, a más brigadas para contener ese incidente. Bien, entonces en esa torre es una labor de vigilancia, ¿sí? De monitoreo, ¿sí? Permanente. Así es. Bueno, muy interesante. Por 7 días los compañeros... Sí, en donde subimos a gente que por experiencia es sorprendente la precisión que tienen del conocimiento de su territorio. Es decir, ellos estando en una torre nos dicen en qué paraje o en qué lugar están observando y detectando una columna que se está presentando en ese momento, en donde la brigada se traslada, y claro que Oye, son muy buenos en es que no es nada más esa una parte. columna o un incendio que está iniciando, no es solo eso, ¿dónde, no? Así y es. Entonces dame las indicaciones adecuadas para poder llegar y no errar en la ubicación. Claro, también te comento Ajá. que esto también se debe a que en promedio el personal, la experiencia que tiene nuestro personal laborando para Zapopan, tenemos la mayoría de ellos tienen alrededor de 23 años de experiencia conociendo el territorio. Entonces, eso facilita la localización y la identificación, además de que nuestra organización nos lo permite, es decir, tenemos el territorio dividido en 5 regiones, lo cual cada uno en su región, pues con el tiempo ha logrado tener bastante experiencia y conocimiento de conocer los caminos, los accesos, las brechas, los parajes, dominan ampliamente su territorio. Ok, entonces, vaya, algo fundamental y principal. Inge, entonces no es solo el bosque de la primavera. Así ¿Qué es. otras regiones? De manera breve para que la gente sepa. Muy bien, nosotros tenemos área forestal también hacia el lado de Tezistán, en donde también tenemos que cubrir, allá tenemos equipo. La parte de la carretera Colotlán es un área que también nos genera una gran incidencia de incendios durante la temporada, lo cual nos ocupa en tener. Y son también, terrenos complejos, aparte ahí, ¿no? Por su topografía, así es. Barrancos. Desde luego. Cañadas. Así es, y también nos ocupamos en tener personal en la zona Colotlán. Tenemos otra zona que le llamamos la región Saltillo, que se denomina así por la carretera que ocurre, que también es una barranca. Esa forma parte del área natural protegida del río Santiago. Bien. Entonces también es un área complicada, bastante compleja para trabajar. Y también tenemos el área de bosque de la primavera y tenemos una área denominada área de bosques urbanos, porque hay que considerar que Zapopan tiene
algunas áreas que pudieran tener la categoría de parque, pero que por su gran extensión, pues ya se convierten en bosques que ya están rodeados por zonas habitacionales. Entonces le hemos denominado bosques urbanos, y también tenemos personal que se dedica a hacer la prevención física en esas zonas y personal que está en alerta para cualquier incidente que ocurra ahí. Bien, pues muy interesante. Como cada año nos toca, Inge, ser testigos de ese trabajo y del empeño que se pone por siempre tener los mejores resultados, las intervenciones más oportunas y siempre buscando naturalmente que el personal no resulte afectado ni lesionado, ni las personas, por supuesto, ¿no? Que se hace ahí un trabajo muy importante con la división de extinción de incendios, también de la Dirección de Operaciones y otros equipos que ayudan, ¿no? Ustedes Desde en la parte luego. del bosque, ellos en la parte urbana, ¿no? Y claro, es un trabajo en equipo. Es una sinergia bastante importante que hemos tratado de fomentar al interior de la coordinación, ya que en muchos de estos eventos requerimos de nuestros compañeros bomberos que nos dan soporte, incluso cuando podemos trabajar con agua, con las motobombas o las pipas para recargar algunos equipos especializados con los que se cuentan para poder combatir en el caso de que podamos combatir con agua. Entonces, también es una oportunidad o una posibilidad de poder contener un evento, ¿no? Bien. Resguardar la parte, naturalmente, de evitar que las propiedades y las personas salgan también afectadas, ¿no? Es un gran punto esto que acabas de mencionar. Mira, te comento que nuestros combatientes, por las características de nuestro municipio, hay un concepto que manejamos que se llama valor amenazado. Okay. Es decir, el combatiente cuando llega a un incendio tiene que hacer una evaluación de manera muy ágil, mental, en donde tiene que decidir qué es lo primero que va a proteger. Pero hay una prioridad que está establecida. Es decir, primero cualquier combatiente tiene que salvaguardar la vida humana. Es decir, si está en riesgo la vida humana, pues podemos dejar el incendio que corra hacia donde no hay este tipo de riesgo y priorizar nuestra atención a donde tenemos o pueda existir infraestructuras o zonas habitacionales. Es decir, la vida y el patrimonio están en primer lugar. Después diríamos nosotros que en el protocolo pues está proteger al último el recurso natural, ¿verdad? Siempre salvaguardar la vida, los bienes o infraestructuras de las personas. Bien, pues muy importante la labor por donde la analicemos y la veamos de esta división, la División de Incendios Forestales y sus integrantes. Inge, ¿qué pasa luego de que concluye el estiaje o esta época pues más? Bien, esa es la parte donde quizás la sociedad, si a alguien se lo ha preguntado, ¿qué hacen después de la temporada de incendios? Es decir, piensan que se van de vacaciones, 6 meses, terminamos el trabajo, nos quedamos en el cuartel sin hacer nada. No. Comúnmente la tarea se divide en dos partes. Es decir, hay un área técnica que se queda a pulir, pudiéramos llamarle, o confirmar cada uno de nuestros reportes de incendios con la delimitación de esos polígonos para poder tener una estadística lo más precisa posible y confiable, ¿verdad? Pero el resto del personal operativo nos vamos a realizar las labores de restauración y de conservación de suelos. ¿Qué es eso, Inge? Bien, mira, como ya lo mencioné, ocurren los incendios, pero a través de nuestra área especializada de gestión de riesgos, compartimos con ellos este trabajo y ellos nos ayudan a poder mapear todos esos incendios y hacemos un análisis de todos esos polígonos que sufrieron una afectación generada por un incendio, en donde hacemos el análisis de qué pasaría en el temporal de lluvias con los escurrimientos que pudieran generarse aguas abajo.
Es decir, si en la parte alta de una zona habitacional ocurrió un incendio, hacemos un análisis de las pendientes y de las escorrentías que pudieran generarse para generar arrastres de materiales y que al no haber vegetación en esa zona y si llega a llover, el agua va a alcanzar velocidades muy fuertes. Tomando ese nuevo análisis de riesgo, hicimos la propuesta de que esta división realizara actividades de conservación y restauración de suelos, que consiste en identificar aquellos arroyos o aquellas áreas donde principalmente creemos que puede escurrir el agua, donde utilizando los materiales que se encuentran ahí, como pueden ser piedra principalmente, piedra, hacemos obras que se denominan presas o barreras de piedra acomodada a curva de nivel. Estos instrumentos nos ayudan a frenar los arrastres y disminuir la velocidad del suelo. Es decir, disminuimos la erosión que pudiera ocurrir en un evento de lluvia. Llueve y si es una tormenta, vaya, toda esa agua que tiene que bajar, así es, lleva consigo, arrastra y desgasta el suelo. Así es, hay una pérdida de suelo en esos terrenos que han sido afectados por un incendio, que ya hablamos que tenemos una topografía muy complicada. Entonces, a la hora de la lluvia, estar ese suelo desnudo, el impacto de la lluvia al piso es directo, a diferencia de donde hay un pasto o hay hojas de los árboles o hay arbustos. Entonces, al no haber estos elementos, las gotas inciden pues, directamente hacia el suelo, arrastrando gran cantidad de suelo, y lo más lamentable es que una vez que perdemos ese suelo, es imposible recuperarlo. O sea, no lo podemos recuperar. Al bosque en sí o a las zonas boscosas, ilústranos, Inge, ¿cómo afecta esta pérdida de suelo? Sí, al perderse este suelo primeramente por el incendio, porque se eliminan pastos, hojarascas y en ocasiones las hojas de los árboles. Entonces el agua impacta directamente, se pierde, se va perdiendo. Si se sigue quemando ese predio 1, 2 y 3 y cada año se va perdiendo ese suelo. Eso genera que no hay una capacidad de ese suelo para que poder establecer nuevos árboles. Obviamente hay una sucesión de otras especies, pero que en realidad, no obstante que nos genera una cobertura, pues no son especies muy deseadas, ¿verdad? Porque también después de que nos dan cobertura, se generan por sus características en un combustible muy ligero. Ok, bien. Y aunado a esto, Inge, hay riesgo para las partes bajas, digo, para la gente que vive en las partes bajas. Así es, el agua corre más rápido y puede llegar a arrastrar muchas cantidades de tierra o arenas, depositándolo en arroyos. ¿Qué pasa? Ese arroyo se asolva, conforme va escurriendo el agua, pues esta pierde capacidad, caudal menor al que había, entonces esa agua se desborda y nos genera muchas veces inundaciones. Y pues hay pérdida en el patrimonio de las personas también por esta causa, ¿no? Definitivamente son acciones entonces, Inge, y eso empieza más o menos en qué junio. Mira, la temporada de incendios concluye en cuanto se establece el temporal de lluvias, que aquí en nuestro municipio se da a partir de la primer quincena de junio, ¿verdad? Si ocurre así, nosotros dejamos el MACLAV de combate de incendios, que son las herramientas para... que es la herramienta principal del combatiente forestal, y nos dedicamos a hacer el análisis de dónde pudiera ocurrir esto que ya mencionamos, y es donde nos dedicamos a hacer este tipo de pequeñas pero importantes obras que inciden en disminuir la erosión y la pérdida del suelo y evita originar desastres aguas abajo. Wow. Inge, venimos saliendo de ese trabajo, ¿verdad? Desde luego, sí. En los meses hacia recientemente octubre. Lo concluimos. Ajá. ¿Tienes algunas cifras que quieras compartir? Sí, claro, mira, te puedo decir que
Durante esta temporada, con todo el personal que tiene la división, porque ahí sí nos juntamos todos, es decir, si fuera una sola zona donde es la más importante trabajar, toda la división se va ahí. Se concentra. Esa es la nueva modalidad en la que estamos trabajando para que nuestras acciones realmente sean significativas. Okay. Entonces, te puedo decir que en este momento hemos inventariado que realizamos 340 obras, pero a lo mejor puede sonar pocas, pueden sonar muchas, pero quiero decirte que eso significó muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo de nuestro personal manipulando y manejando piedras, así como madera o materiales de arbolado muerto, que esto tiene doble función. Es decir, estos árboles que se encuentran, que han caído, originado por incendio, por situaciones naturales, nosotros lo alineamos y ese combustible lo organizamos de tal manera de que en caso de que ocurra un incendio, va a arder en una zona muy alineada, o sea, va a estar confinado, solo va a arder esa franja. Entonces, ese material combustible nos sirve para hacer presas también, pueden ser de madera o piedra, o también hacer barreras, es decir, hacemos un cordón de manera perpendicular a la pendiente, es decir, de manera inversa a la pendiente, que esto va a generar una barrera a la hora de que empiece el temporal de lluvias, y estas líneas, se puede decir, de materiales, las hacemos cada 25 o 30 metros, con la intención de que en ese rango de distancia todo ese material que pueda arrastrarse por el factor de lluvia queda retenido ahí. Okay. Queda retenido, vamos a generar como una terraza de material, pero no perdemos el suelo. Se queda ahí y eso nos da la posibilidad de contar con planta disponible para reforestar. Podemos reforestar también posteriormente. Bien, pues... Y se trabajan otros 3 meses más o menos, Inge, empiezan junio, julio, agosto, bueno, un poco más. Septiembre y octubre, y en octubre ya empezamos a parar y empezamos a planear nuevamente las actividades de prevención física, que es lo que acabamos de iniciar. Con lo que iniciamos esta entrevista, y justo en el momento en el que nos encontramos, vaya, en este momento en que grabamos esta entrevista, que es el mes de noviembre. Inge, y bueno, nos vas a contar en un momento más, y es parte de este ciclo, decimos, anual. Así es, y quiero destacar, claro, no solo el equipo de Zapopan, sino de el Estado y el país. Seguramente de todas las organizaciones existentes hacen también esta rotación, a excepción de, no sé, si hacen restauración de suelos, que esa es una modalidad que tenemos apenas 2 años, que hemos implementado aquí en Zapopan, pero con la atención hacia aquellos predios que nos puedan generar un problema hacia áreas urbanas. O sea, de una manera estratégica. Justo en ese momento, que bueno que lo retomas, quería preguntarte, y volveremos a lo que viene estos meses que siguen, ¿esas técnicas, Inge, se hacen en otros lados? Sí, desde luego. Lo de las barreras, estas barreras de retención de suelos, sí es una técnica, digamos, conocida y generada en otros. Sí, desde luego que es una obra, no es nueva la técnica, es una obra ya validada y confirmada de que funciona, y hay muchos más, o sea, hay muchos tipos de obras de conservación y restauración de suelos. Solo el éxito de ellas es utilizar el material que encontremos disponible en el lugar donde queremos desarrollar la obra. Aprovecharlo. Así es, y cada una de estas obras tiene diferentes funciones y objetivos. Es decir, utilizamos la piedra y utilizamos la madera muerta porque lo que queremos disminuir es la velocidad del agua y el arrastre de materiales. Por la condición de los suelos, no nos permite hacer obras que nos permitan que esa agua se infiltren de una manera más eficiente. Existen técnicas como el realizar lo que se llama una zanja trinchera, que es
remover suelo, es decir, construir una zanja, literalmente, pero esta tiene que ser trazada a curva de nivel. Es decir, ya tenemos que utilizar elementos técnicos, pero hay elementos técnicos muy sencillos para utilizar y que son muy eficientes para trazar esta curva de nivel. Entonces, es muy sencillo, es muy práctico y funcionan muy bien estas obras, pero nosotros le damos el giro a la gestión de riesgo, ¿verdad? Ese es el giro que le damos en Zapopan, de restaurar, porque también pues no alcanzamos a restaurar todos los predios que sufrieron una afectación. Por ello, nos enfocamos a los que nos pudieran generar un desastre aguas abajo. Y así la labor, digamos, tiene este doble efecto. Así es, ¿no? Así es. Que es algo muy bueno. Ingeniero Francisco Cortés, líder de la División de Incendios Forestales de aquí, de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, pues, ¿qué viene? Porque ya estas semanas, ya nos lo has platicado, no porque hayan estado descansando, pero se ha intensificado el trabajo pues ya con miras hacia el estiaje, que faltan muchos meses, luego, pero ya están trabajando un poquito en eso. Cuéntanos brevemente, Inge, bueno, mira, ya iniciamos en todos nuestros sectores, en todas nuestras regiones, ya iniciamos a trabajar con la prevención física, es decir, estamos preparando las líneas negras. Estamos disminuyendo el combustible, lo estamos cortando, estamos esperando que este se deshidrate para posteriormente quemarlo y generar nuestras líneas negras. En algunos lugares es más factible la apertura o la rehabilitación de algunas brechas cortafuego. Ya también las estamos desarrollando en este momento. Y pues imagínate que al momento en líneas negras llevamos casi 46 kilómetros en nuestro primer trimestre y lo que resta de este. Ya llevamos 46 kilómetros solamente de líneas negras. Tenemos un tanto también de disminución de combustible. Hay un concepto, por ejemplo, en bosques urbanos, que porque está rodeado de casas no podemos hacer uso del fuego y solamente hacemos la poda, por decirlo así, la disminución del combustible, para en caso de que se origine un incendio, pues este no va a ser de gran magnitud. Y solamente en este concepto llevamos 90 hectáreas en donde hemos hecho esta labor de disminución de incendios. Entonces, disminución de combustible. Y tenemos otro concepto que le llamamos guardarraya, que en ese llevamos menos, porque es una práctica que por las condiciones la utilizamos menos, pero no deja de ser importante, en donde a la fecha llevamos 9 kilómetros construidos de apertura, es decir, donde hemos raspado el combustible, ya sea hoja, pastos, arbustos, llegando a suelo mineral con un ancho a lo mejor de 3 metros en promedio. ¿Esa, por ejemplo, esta técnica o esa estrategia puntual, se mantiene, Inge, así por meses? Sí, así es. Una vez que quitamos todo el material combustible, ¿no vuelve ya a brotar? No, ya no, porque hacemos un raspado muy enérgico hasta suelo mineral para que permanezca vigente nuestra brecha y funciona. Así es. Muy bien. Pues estos meses hacia el cierre del año seguirán con así es. Tenemos trabajo hasta el día último de este año. Bien, y bueno, ya no digamos arrancando. Así es, y continuamos con la prevención física. Muy bien, pues es parte, amigos, de lo que realiza un área tan importante, una división tan importante como todas las áreas que integran pues una dependencia de protección civil y bomberos, como es esta coordinación en Zapopan, y todas con una función y una tarea muy, muy importante y valiosa, como dice el ingeniero Cortés, con la idea y la visión, desde luego, de pues, salvaguardar a los ciudadanos, ¿no? y los bienes y el entorno. Inge, pues, ¿qué más quisieras, algo que tú quisieras agregar y compartirle a la gente también? Bueno, yo solo me gustaría mandar un mensaje a todo el público común que no se dedica a atender emergencias, que son ciudadanos comunes y corrientes, pedirles que adopten un protocolo o un código de conducta
cuando visiten o transiten por áreas forestales. Es decir, evitemos lanzar colillas encendidas hacia los pastos. O sea, alguien pudiera pensar que a la orilla de carretera no hay un riesgo, pues es donde principalmente inician los incendios que posteriormente suben a nuestras zonas forestales. Si visitamos zonas forestales y queremos llevar un asador para preparar o calentar los alimentos, evitemos tener este tipo de práctica. Los invito a que preparen pues comidas frías que no requieran de su preparación. Todos quisiéramos preparar nuestra comida en el campo, pero bueno, si lo vamos a hacer así, utilizando el fuego, pues pedirles el mayor compromiso a salvaguardar su área para que puedan apagar cualquier carbón, cualquier leña que haya sido utilizado, que posteriormente no genere un incendio forestal y sobre todo ponerse en riesgo ellos mismos, ¿verdad? A la hora que se pueda suscitar un incendio forestal. Bien, pues ahí está el mensaje, que es muy importante, Inge, muy, muy importante. A veces estas recomendaciones podrían sonar reiterativas, pero son más en la diferencia al momento de evitar un incidente o de que ocurra, como allí en algo tan sencillo, un incendio que luego se va a cientos de hectáreas o con muchos recursos que se tienen que invertir para controlarlo, además del riesgo que implica pues para el propio personal y los ciudadanos. Entonces, esta corresponsabilidad definitivamente todos la tenemos que asumir y hacer nuestras estas acciones preventivas, Inge, que tú mencionas, que son fáciles, muchas de ellas de acatar. Pues te agradezco mucho, comandante, ingeniero Francisco Cortés, encargado y líder de la División de Incendios Forestales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, esta entrevista, comandante. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Este ha sido nuestro episodio número 1 en este audio podcast Bomberos Sin Límites, compartiendo con ustedes información especializada. Desde luego hay datos también que nos ayudan a formar y a fomentar la cultura de prevención de los ciudadanos y que lo estaremos también compartiendo con ustedes. Muchos temas son especializados y que van justamente para nuestros amigos de este sector de las emergencias o del mundo pues de la gestión integral de riesgos, y como este tema, muchos más habrá que compartamos con ustedes. No dejen de seguir esas plataformas. Este contenido está en YouTube y está en las plataformas de audio y por supuesto en las redes sociales. Muchas gracias y estaremos con ustedes en un próximo episodio. Hasta entonces, saludos.